Hola a todos. En este primer año del 2022 vamos a comenzar a direccionar las temáticas lastimosamente en un asunto en que todos creían hasta al menos hasta inicios del mes de diciembre de 2021 que ya estaba pasando. Nos referimos evidentemente al tema de la pandemia. En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, muchos hablan de que se están comenzando a sentir los tiempos o está comenzando a rondar ese fantasma de marzo y abril de 2020, en que comenzaba a sentirse a nivel de Latinoamérica el tema de la pandemia, el impacto del COVID-19 justamente en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, y el resto de la región veía atónita qué es lo que pasaba en la ciudad de Guayaquil. En estos tiempos se habla de que algo similar está pasando a raíz de la cantidad de contagios de que se registraron ya en esta primera semana del 2022, en enero del 2022, y por ende también un incremento en la cantidad de fallecidos, esto a través de los registros de las inhumaciones. Ese es un tema que lastimosamente lo vamos a tratar porque pensábamos también de que de pronto ya la relajación podía comenzar a convertirse en un retorno a esa antigua normalidad, sin embargo no. La lucha continúa, el fantasma del COVID sigue azotando y nosotros vamos a comenzar a profundizar en qué es lo que sucede en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Bienvenidos a Lo Decisivo. Bueno, antes de dar la bienvenida a nuestros dos invitados, vaya que los hemos escogido de una manera estratégica porque ellos van a comenzar a ofrecer esos puntos de vista, no solo en base a sus campos profesionales, sino también sociales como ciudadanos y cómo ellos están comenzando también a participar en el registro de esta nueva ola de COVID que se da en Ecuador y por ende también vamos a hablar del incremento de inhumaciones que se están registrando. Señor director, vamos viendo una imagen de lo que es la situación en los hospitales y mientras tanto vamos a decir este dato para quedar algo atemporales en este 7 de enero al mediodía. Ya se conoce del 7 de enero que la ciudad de Guayaquil a través del Consejo Cantonal y del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal ha informado que la ciudad de Guayaquil pasa a un nivel 3 de alerta. Se habla de que esto ha provocado ya una serie de opiniones e incertidumbres porque, si bien es cierto, esas imágenes que estamos viendo son las recopiladas al inicio de la pandemia, ya en 2020, pero es lo que sucede prácticamente en la actualidad hasta este 7 de enero de 2022 en los hospitales. Se están registrando incremento en ingresos, en las camas, en las unidades de cuidados intensivos también están elevándose las personas que demandan exámenes, pruebas PCR, están pidiendo justamente que se les efectúen dichas pruebas y eso está denotando un colapso en dichas unidades. Guayaquil registra una incidencia diaria de 562 contagios de COVID-19. Ante este y otros indicadores, decíamos, en este caso la alcaldesa Cintia Viteri, ahí vemos la documentación, anunció en su cuenta de Twitter, pero aquí ya vemos nuestro director tan oportuno, ya el documento oficial de por parte del Consejo Cantonal, la alerta epidemiológica 2 pasa a la 3, a nivel 3, que supone medidas que se darán a conocer en pocos minutos a este 7 de enero de 2022 hasta el martes 4. Fíjense cómo se han incrementado las cantidades. Los médicos ya indicaban que en la urbe porteña se reportaban más de 230 pacientes confirmados por día. 230 pacientes confirmados por día. Señores, eso es un indicador, no es una alarma o vamos a comenzar a incendiar el ambiente generando temor o incertidumbre, pero sí conciencia. Son 230 pacientes por día que hasta este 4 de enero los médicos, esos guerreros que están en la primera lucha, en la primera línea de lucha, daban a conocer, pero esa cifra se incrementó. Entonces, dice la alcaldesa, repitamos aquí lo que ha manifestado en su cuenta de Twitter, nivel de contagios 562. 5 muertes por día, 111 pacientes en las UCIs, escasez de pruebas antígenos en el mercado y por ende se va a comenzar también a registrar, y esto no hay que ser brujo ni ningún tipo de alarmista, se van a comenzar a incrementar los valores en cierto tipo de accesorios o productos para mitigar el impacto
de las personas que están contagiadas, tanques de oxígeno, medicinas, por ahí uno que otro vivaracho sabido que comenzará a especular con el precio del alcohol o de las medicinas, y entonces desde este pequeño espacio, bueno, este joven espacio periodístico, exhortamos a las autoridades para que se pongan muy atentos ante ese tipo de acciones que tienen ciertos elementos. Entonces, ya dicho ese contexto, es importante conocer la parte médica y también la parte estadística. Vamos a recibir al doctor Francisco Plaza, él es médico especialista de la ciudad de Guayaquil, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones, ha aceptado conectarse desde los exteriores de su sitio de trabajo, por ende entenderemos su nivel de conectividad, pero es importante lo que vaya a decir, y junto a él el matemático Juan José Illingworth, quien muy oportunamente también ha dado a conocer a través de redes sociales estos datos de las inhumaciones que van pegados a la mano a lo que ha manifestado la alcaldesa Cynthia Viteri sobre la cantidad de personas fallecidas por día. Repetimos, de acuerdo a lo que ella ha manifestado en su cuenta de Twitter, 5 muertes por día. Entonces, permítanme al matemático Illingworth, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Doctor Plaza, la bienvenida primero con usted. Gracias por acompañarnos. Un saludo muy rápido, por favor. Muchas gracias, licenciado Tyron. Muy buenas tardes. Saludos cordiales para usted, para el matemático Illingworth y para toda la teleaudiencia. Muy gentil. Perfecto. Por la entrevista. Gracias, doctor Plaza. Ahora sí, permítame el saludo para el doctor, para el matemático Juan José Illingworth, y de paso también la consulta, porque él, vaya que ha comenzado a generar grandes preguntas en redes sociales a raíz de que él ha presentado datos sobre las inhumaciones. El saludo y directamente la pregunta, matemático Illingworth. ¿Esta cantidad de inhumaciones que se están registrando es un indicador que nos permite encender las alarmas en la ciudad de Guayaquil en lo referente al impacto de esta nueva ola? ¿Cómo ha pasado? Sí, muy buenas tardes. Un saludo para el doctor Plaza, para usted también, Tairo, por favor, y a todos los que nos escuchan. Efectivamente, se ha levantado la cantidad, por un lado, de contagios y lamentablemente también de fallecidos, ¿no? ¿Verdad? El día de ayer hubo un récord muy importante de enterrados, que es pues un número muy firme, muy exacto, porque todos los cementerios nos pasan un informe diario muy detallado, y entonces esto arroja 26 enterrados, digamos, por encima de lo normal, que son 38. Así que estamos viendo que obviamente no todos los 26 se puede afirmar que son muertos por COVID, aunque 8 de ellos sí tienen certificado PCR COVID, pero por la descripción que hacen en el formulario del INEC, vemos, por ejemplo, que hay mucha neumonía de causa viral desconocida, ¿cierto? Imposibilidad de respirar y esas referencias de causas de muerte que realmente, pues, a todas luces sería COVID, pero no está marcado como tal porque hay ciertos centros de salud donde fallecen estas personas, o a veces en la casa, que realmente no permiten hacerle la prueba con tiempo. Y por esa razón, pues, hay esta diferencia. Pero el contagio es inmenso a nivel de las personas que yo conozco. Pues mi hermano está contagiado con todos sus hijos, mi otro hermano también, el trabajo de mi hijo también. Es decir, uno nota que realmente el contagio es muy grande. Felizmente es más tenue, no es tan grave para la cantidad de contagiados, pero no deja de ser una realidad que estamos viendo también impacto fatal. Están subiendo definitivamente los muertos por COVID. Perfecto, claro que sí, matemático. Bueno, ahí están los datos del por qué el registro de esta elevación o este aumento de las inhumaciones. Ya lo ha dado a conocer también en sus redes sociales, y aquí lo ha dicho el matemático Juan José Illingworth. Pero doctor Plaza, aquí vemos que el Instituto Johns Hopkins, a quien nosotros siempre hemos recurrido prácticamente a lo largo de esta pandemia, ¿verdad? Por la serie de incoherencias a veces que tampoco aciertan las cifras que ofrece en este caso el Ministerio de Salud de Ecuador. Se habla de 560,000 pacientes o casos positivos en todo lo que va de la pandemia, ¿verdad? Y en todo lo que ha sido este azote, 33,699 personas que han perdido la vida.
El matemático habla incluso de su caso, de su familiar, quien está contagiado, pero usted, doctor Plaza, que está directamente con sus pacientes y le hemos seguido sus recomendaciones, sus boletines que da a conocer en redes sociales donde usted habla y pide a las personas que no entren en alarma, pero sí detecta de que hay incrementos. ¿Cómo usted lo está viviendo directamente in situ entre sus pacientes? ¿Cómo se está dando ese incremento de contagios positivos, doctor Plaza? Igual de lo que dice el matemático Illingworth, prácticamente todo mi entorno social está contaminado en este momento y presenta síntomas compatibles por infección por COVID-19. No hay que dejar de mencionar que si es por variante Omicron, el cuadro es leve, pero si no se controla adecuadamente el nuevo brote, podríamos tener saturados nuevamente los servicios y las UCI destinadas para COVID. ¿Por qué? Porque el matemático sabe muy bien la siguiente regla. Si yo tengo un bajo índice de mortalidad y por cada 100 pacientes se me mueren 0.01, no hay problema, no se muere nadie. Pero si me suben a 1000, se me va a morir 0.1. Si se me enferman 10.000, se me muere 1. Y si se me enferman 100.000, se me mueren 10. Y si se me enferma 1.000.000, se me mueren 100. Y así sucesivamente. Es decir, a pesar de que la letalidad es baja, si se enferma un gran universo de pacientes, vamos a volver a congestionar los servicios médicos destinados para tratar la especialidad. Y a mí eso no me llama la atención, porque en este país ha habido un pésimo manejo de la pandemia desde el inicio. Imagínense que quienes manejan esta pandemia es un policía y los alcaldes. Un comité técnico integrado por epidemiólogos y salubristas brilla por su ausencia. Y la mayoría de las recomendaciones que nos hemos permitido dar han sido tiradas al tacho de la basura. No me extraña, ¿por qué? Feriado en octubre. 4 días de feriado en noviembre. Fiestas de Quito. Aforo del 70% en los estadios. Transporte público que van al 150% de su capacidad. No quemes años viejos, quemaros años viejos. No te vayas innecesariamente a la playa. Las playas, y disculpen la expresión, el relajo estuvo a la orden del día en casi todas las playas del país, en baños de Ambato, etcétera, etcétera. Y ahí están las consecuencias, pues. Entonces no sé de qué nos estamos quejando. Y la alcaldesa de Guayaquil, que inicialmente prohibió la quema de los baños viejos, después lo permitió, pues. Ahí es donde la gente se abraza y se besa, hasta los que no se conocen, y el Omicron y el COVID-19, viva la fiesta, mi querido licenciado Taito. De acuerdo, doctor Plaza, muy bien esas precisiones en la parte médico-científica, en lo que tiene que ver a los contagios, a sus pacientes, pero aquí nos gustaría, y matemático Illingworth, nos hacen la consulta incluso nuestros seguidores quienes ya están conectándose. Ellos mencionan estos datos estadísticos, usted que maneja ese aspecto precisamente, actuales, estos datos estadísticos actuales, ¿qué referencia tienen a cuando inició la pandemia allá a mediados de marzo en la ciudad de Guayaquil, matemático, en que se comenzaron a registrar ya a finales de marzo de 2020 los primeros fallecidos? ¿Qué incidencia tiene esa estadística con la actual? Bueno, vale la pena efectivamente comparar la magnitud de lo que está pasando a nivel de las víctimas mortales, que son mucho menos que lo que sucedía en el 2020. Tuvimos uno también, y lo que está pasando no llega ni tan siquiera a ese nivel del 2021. No decir, pues, con respecto al 2020, que fue una cosa que batió récords mundiales, ¿no? ¿Verdad? Recordemos que Guayaquil estuvo a la cabeza de las muertes por COVID a nivel mundial. Nada de eso está pasando en este momento, pero bien dice el doctor que a mayor cantidad de contagiados, por más que la tasa de letalidad haya disminuido en estas variantes más tenues,
al haber una cantidad muy grande de contagiados, no dejan de haber pues una cantidad de estos que en este caso, en promedio de los últimos 7 días de los confirmados es 5 todos los días. Pero sabemos por las descripciones de las muertes que son más porque hay falta de reactivos y de facilidades en los centros de salud pública que hacen que las personas no puedan ser registradas como tal, más allá de que en el registro de causas de muerte ya sabemos que hay dificultades porque la ley dice que solamente cierto tipo de médico puede registrar y sabemos que se dan todo tipo de situaciones porque si usted lo registra que murió por COVID, pues no lo puede velar porque es prohibido velarlo. Entonces a veces entiendo que hay personas que se prestan a la corrupción para decir que no murió por COVID, se ganan un dinero ahí de manera y lo ponen para como que fue otra cosa o como decía hace un momento, neumonía viral para que puedan los familiares ir al sepelio, etcétera, enterrarlo y esto propaga malamente pues la enfermedad, ¿cierto? Eso es un poco lo que está pasando, es decir, hay mucha mortandad. Obviamente una persona que se muera ya es bastante, ya es un drama, estamos hablando de una cantidad mayor, pero en ningún momento estamos llegando a los niveles del 2021, peor aún no estamos llegando pues al nivel del 2020, eso que la ciudadanía lo sepa, ¿no? De acuerdo. Ahora nos están comenzando también a consultar, y esto va directamente para el doctor Plaza, ¿cómo se da la manifestación de estos síntomas cuando son pacientes Omicron? Ya justamente de acuerdo a alguno de sus atendidos, doctor Plaza, ¿cuál es la diferencia con esos pacientes Delta o los que inicialmente allá por 2020 usted atendió? ¿Le parece si usted nos da esas experiencias? Pero vamos a una breve pausa de segundos y volvemos con ustedes. Esto es lo decisivo en este programa especial sobre incremento de pacientes e inhumaciones en una nueva ola de COVID en la ciudad de Guayaquil y en Ecuador. Evelyn, coge la... Continuamos. Bueno, pedimos disculpas por la señal que estamos teniendo en este momento. Lastimosamente ya es el pan de cada día con empresas como NetLife a la que se les paga, pero sin embargo a los ciudadanos ofrecen este tipo de servicios. Incluso se solicita un servicio diferenciado, pero esta es la realidad de Ecuador. Pero bueno, hagamos el esfuerzo y yo sé que mis invitados me están escuchando. Decíamos, doctor Plaza, que los seguidores nos están preguntando para que sea usted quien lo cuente. ¿Cómo es la manifestación de estos síntomas de las personas con Omicron, verdad? Con esa variante del COVID. ¿Y qué pasa ya a niveles muy serios cuando estos pacientes Omicron han dejado a un lado las atenciones y ya van como cuando que es muy tarde, demasiado tarde para ellos? Mire, licenciado, con respecto a las cifras estadísticas que están muy bien enfocadas por el matemático Illingworth, generalmente en países como el nuestro hay que siempre multiplicarlas por 3.
Por ejemplo, si se dice que aquí tenemos 563 casos diarios, deben haber no menos de 1.500 y muchos más. Y si se está denunciando entre 5 a 7 muertos por día, esa cifra que va entre 21 a 26 número de muertos en exceso que analiza el matemático Illingworth en base a los datos del registro civil, es real. Y esa es la cantidad verdadera. Actualmente el país no tiene 35.000 muertos en este tiempo de casi 2 años de pandemia. Nosotros siquiera nos acercamos a los 200.000 fallecidos. En la gran tragedia del año pasado hubo gente que no denunció a sus muertos y los enterró hasta en los patios de sus casas. Incluso yo conozco 2 situaciones particulares al respecto. Y las cifras a nivel mundial ya se acercan a 20 millones, porque por parte de la Organización Mundial de la Salud también ha habido un mal manejo de la pandemia. Ellos denuncian cerca de 6 millones de fallecidos a nivel mundial y no es así. Volviendo a la sintomatología, mire, actualmente hay 2 variantes que están compitiendo, que es la Delta y la Omicron. La Delta es mucho más letal que la Omicron. ¿Por qué? Porque tiene marcada afinidad por el pulmón y es la que complica al paciente y la que probablemente está llenando las unidades UCI y la que está cobrando el mayor número de víctimas. La Omicron, que es más leve, infiltra solamente o ataca o afecta el tracto respiratorio superior. En otras palabras, y para que se me entienda, se queda en la garganta y poco baja los pulmones. ¿Quiénes son los que se están complicando, especialmente por la Omicron? Aquellas personas que no se han vacunado. Así de sencillo. Ahora, en cuanto a que si existe un síntoma patognomónico para decir, mire, esto es por una gripe y el estornudo de acá es por Omicron. Si le picó la garganta, eso es variante Delta. Y si botó flema, esa es la variante Omicron. Eso no existe. No hay un síntoma patognomónico, es decir, característico de lo uno y de lo otro. Y si estamos en una pandemia y usted se fue a bailar con pericos, usted se fue a quemar Año Viejo con pericos, usted se fue a los estadios y andaba con pericos, usted se fue a fiestas clandestinas con pericos, se fue a la playa a brindar en el mismo vaso con pericos. También se fue a la fiesta de Quito con pericos. Y si a los pericos después les da tos y luego usted aparece con una tos, indudablemente que es la misma tos que le ha dado a los pericos. En otras palabras, ahora todo, absolutamente todo es COVID, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y por qué no lo podemos demostrar? Porque aquí tenemos un déficit de genotipificación y secuenciación del virus. Pues deberíamos estar genotipificando, secuenciando cerca de 20.000 pacientes por día y no llegamos ni a 5.000. Entonces nos estamos quedando definitivamente porque hemos estado vacuna. Pero esta genotipificación y la vigilancia biológica de los vacunados no los hemos hecho para ver cómo respondían los pacientes o las personas que se vacunaron con Sinovac, cómo respondió el vacunado con Pfizer, en qué momentos empezaron a bajar los anticuerpos neutralizantes de los que se vacunaron con AstraZeneca. Esos datos no los tenemos y a su vez tenemos que ir a referencias serias de índole internacional. Y le menciono un ejemplo. Chile se dio cuenta que a sus vacunados con Sinovac los anticuerpos neutralizantes le bajaron a menos de 100 a los 100 días. Y a los 100 días empezó a aplicar la dosis booster o de refuerzo a los mayores de 40 años. ¿Y por qué a los 40? Porque a partir de esa edad se produce ya el fenómeno de la inmunosenescencia,
nuestro sistema inmunológico envejece y lógicamente todos estos pacientes tenían menos de 100 de anticuerpos neutralizantes y ameritaban la tercera dosis. Aquí no, a ojo de buen cubero, y como vieron que por allá, por Israel, empezaron a aplicarlos al 6º mes, y acá por Inglaterra y Canadá a los 8 meses, dijeron, pongámoslo para que no sea ni para el uno ni para el otro, pongamos el refuerzo a los 6 meses, pero sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de secuenciación, sin ningún tipo de vigilancia epidemiológica de la población vacunada. Entonces, toda esta suma de errores, de falencias, es la que estamos empezando a vivir ahora. Y debe ir la ciudad indudablemente a nivel 3, que es lo que proponíamos nosotros para fin de año, que se suspenda el feriado, que haya pico y placa para la movilidad a las playas y sitios turísticos, porque nadie sabe cuál es el aforo de playas, de allá, que nadie lo sabe. Pero si usted pone una limitación pico y placa, va a disminuir ostensiblemente el turismo. Señor director, doctor Plaza, permítame. ¿Me escucha? Muy bien. Ahí estamos haciendo ahora el contacto con el matemático bilingüe. Bueno, señores, si ustedes desean apoyarnos, pueden hacer un hashtag para que se haga una crítica a NetLife por este servicio terrible que tienen. Matemático bilingüe, ahí escuchamos esas precisiones del doctor Plaza sobre la incidencia y los registros que usted actualmente está dando a conocer, ¿verdad? Lo está haciendo a través de sus redes sociales sobre las cantidades de inhumaciones. Son cifras que tampoco se hacen al tanteo, pero que a veces las mismas instituciones públicas no las presentan, pero porque se habla de un desfase, usted explicaba algo así. Y esa cifra también, ¿qué podría incidir aquí de pronto a 2 semanas? ¿Cuáles van a ser las cifras reales para conocer la cantidad de fallecidos en esta nueva ola, matemático? ¿Cómo los ciudadanos tienen que guiarse? Por lo que dicen instituciones públicas, las mismas entidades que ofrecen estos servicios exequiales. Explíquenlo. A ver, las cifras, realmente las que provienen del Ministerio de Salud, pues son deplorables, dejan mucho que desear, son imprecisas, muchas veces contradictorias y no son confiables para nada. Entonces, los fallecidos sí son una cifra mucho más confiable, porque más allá de las excepciones que puedan haber y que fueron referidas por el doctor Plaza, en la práctica, realmente, pues la gran mayoría de personas que fallecen son enterradas. Y para enterrarlas usted necesita, pues, hacer un trámite y esos trámites quedan registrados. Entonces, las estadísticas que se refieren a los muertos por encima de lo normal, básicamente son 2. En Guayaquil las damos nosotros para toda la ciudad. Y a nivel nacional, en el fondo las da el registro civil, pero ahí hay efectivamente, como usted decía, un desfase temporal, porque por cuestiones de validación de datos, el entierro de hoy día queda registrado en defunciones en el registro civil unos cuantos días después, a veces enseguida, pero a veces 2 o 3 semanas después, y en promedio hay un desfase más o menos importante. Ahora bien, quisiera aprovechar para dar un dato que nos ha tocado procesarlo desde el 30 de agosto del año 2021, del año pasado, y es discriminar el impacto en la mortalidad que tiene la vacunación. Entonces, hemos podido, usando la base de datos que está de los vacunados pública por parte del programa del gobierno central de vacunación, esa cantidad de personas que se vacuna fue cambiando todos los días, ¿no? ¿Verdad? Porque aquí en Guayaquil, pues, se vacunaba a razón de 7, 8, 10 mil personas diarias, y se llegó hasta el momento actual a un 70% de personas que tienen 2 dosis o más. Entonces, me tocó hacer las estadísticas de mortalidad comparando contra cada una de estas cantidades que fue variando día a día de las personas que estaban bien vacunadas. Y resultó, en pocas palabras, que la probabilidad de morirse, por así, o la tasa de mortalidad cuando uno no está vacunado o no está bien vacunado es 3 veces más grande que la mortalidad si uno está bien vacunado, entiéndase, dosis única, 2 dosis o
o el refuerzo. Entonces, esto es un dato, creo que es muy interesante, es un dato directo, un dato firme, duro. Vale para todos los que fueron, todos los que fallecieron con COVID positivo PCR, y se distancia un poco de las estadísticas que circulan como válidas para países como Estados Unidos, en donde se dice que la mortalidad entre los no vacunados es supuestamente 10 veces más que la mortalidad por COVID entre los que están bien vacunados. Esa relación aquí en Guayaquil no se da. Sí hay una importancia, hay un beneficio a vacunarse. De acuerdo. Yo mismo estoy vacunado y me volvería a vacunar. Es 3 veces más seguro, por decirlo así, pero no es 10 veces como se publicita a veces en las redes sociales que suceda quizás en otros países. Una dinámica perfecta como generalmente la hemos tenido, pero solo para ya concluir, a mis dos invitados les quiero agradecer por esos datos y esas predicciones ante una situación tan importante de comenzar a reflexionar, a ejecutar esas recomendaciones de doctores, de autoridades también, porque no, pero da la crítica a esas autoridades, como decía el doctor Plaza, de que cada vez se ven más, es más evidente las negligencias y las medidas tan equivocadas que han tenido. Lastimosamente se ve en situaciones como la que estamos informando, esta nueva ola de COVID que se da en el país, aumento de fallecidos e inhumaciones, como lo hemos expuesto a través de datos certeros presentados por el matemático bilingüe. Doctor Plaza, le envío un fuerte abrazo. Gracias nuevamente por haber hecho este espacio para con nosotros. Lo mismo, matemático bilingüe. A quienes nos ven, disculpas por esta señal. No sé si usted, matemático, también tenga el servicio de NetLife, porque su internet no ha acompañado precisamente bajo la iniciativa de este proyecto periodístico. Gracias, doctor Plaza. Gracias, matemático bilingüe. Les envío un fuerte abrazo y nosotros también así vamos despidiendo este programa con un fondo muy interesante, pero de una forma que se ha visto tergiversada, afectada por un servicio caro del NetLife que no nos ha permitido trabajar de manera apropiada. Ustedes entienden, amigos, por dónde viene el problema, pero sabemos que nos están apoyando y le agradecemos a todos de antemano. Un fuerte abrazo, será hasta la próxima. Muchas gracias.